Sí, bueno, es un tema que nos apasiona, hablamos todos los días prácticamente de qué actitud tenemos como peatones, qué actitud tenemos como conductores de vehículos, de motocicletas, de bicicletas, de monopatines. Para eso invitamos a un experto en seguridad vial. Estamos con Fabián Pons. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué ¿Cómo les tal? va? ¿Somos como manejamos? Manejamos como vivimos. Realmente es así, no es algo diferente, porque el gran problema que tenemos en el movimiento, en el tránsito cotidiano, es la falta de valores. Hemos perdido valores, principios. Gran parte de las leyes de tránsito no son ni más ni menos que normas de convivencia, y una de ellas es el respeto al prójimo, y es uno de los valores que se ha perdido, y esto es transversal a toda la sociedad. No hablamos de clases sociales ni de niveles económicos, sino que es algo transversal. Nos atraviesa a todos. A todos, y también en el rol que ocupemos en el tránsito, ya sea que seamos peatones, automovilistas, motociclistas, ciclistas, conductores de un taxi o de un camión. Es todo por igual, porque hay un problema muy grande de valores culturales y después de todo el sistema en sí, que no hay prácticamente una parte que se salve. ¿Se fue agravando? ¿Es constante? ¿Hubo un tiempo en el que fue mejor? Es constante desde hace varios años. No hemos logrado evolucionar en estos últimos años. Sí, hay que destacarlo, se ha mejorado bastante en lo que es infraestructura vial, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto del país. En la Ciudad de Buenos Aires, todo el hecho de los viaductos ha agilizado muchísimo el tránsito. También se han hecho obras de repavimentación en muchas rutas del país, construcción de nuevas autopistas, y eso es algo que siempre es beneficioso. Pero eso no habla de cómo conducimos ni de cómo nos comportamos. Eso es la infraestructura, lo que tiene que el factor humano está presente en la mayor parte de los siniestros viales como causa principal del siniestro. Mientras no podamos trabajar en eso, va a ser muy difícil, y vuelvo a insistir, tenemos que apelar a los cambios culturales, más allá de cuestiones legales, de cuestiones hasta constitucionales. El tránsito es algo que las provincias no han delegado a la nación, sino que lo retuvieron para sí. Aparte tenemos las autonomías municipales. Todos sabemos que donde mandan dos no manda nadie, y acá mandan 2.400. Entonces es bastante difícil amalgamar todo lo que es cuestiones legales y requisitos, otorgamiento de licencias y tantas otras cosas. Ha crecido el parque automotor en todos sus actores. Sí. Eso es un tema también, me parece, porque creció, bueno, el automovilista, el ciclista, el motociclista, el monopatinista, el Se runner. sumaron nuevos actores. Claro, o sea, creció el parque y crecieron los actores también. Crece la proporción. Claro. Sumaron nuevos actores, como es el tema del skate, el patín, el monopatín, pero también ha crecido muchísimo el número de motociclistas, que de por sí es hoy en día dentro de la Ciudad de Buenos Aires el más vulnerable de todos. 43% de los muertos son motociclistas. Y sin embargo se sigue dando vueltas. Hay muchas soluciones que se pueden tomar. Se siguen haciendo reuniones, congresos, consultas de algo que se sabe dónde se tiene que atacar, y sin embargo no se ataca. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las estadísticas propias de la ciudad dejan la General Paz de lado, porque cuadruplica el nivel de siniestralidad con respecto a las avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos hecho un estudio dentro de la General Paz, donde en horario pico el 11,7% de los automovilistas, motociclistas, lo que sea, van por la banquina. Entonces esto genera gran cantidad de siniestros, aparte de la falta de respeto, de la mala educación que esto significa. Lo hemos presentado ese estudio y no se ha hecho nada. ¿Cuánto cuesta, no sé si la pregunta va a estar bien hecha, pero haceme la gamba, en plata, ¿cuánto cuesta en plata hacer cumplir las reglas que ya están? A ver, hoy en día la siniestralidad nos cuesta el 1,7% del Producto Bruto Interno. O sea, es ¿Nacional un valor, o de la sí, ciudad? nacional. Es un montón de dinero. Es un montón de dinero. Hay industrias completas que no llegan a tener ese nivel de significación dentro de lo que es el Producto Bruto Interno. Esto es la parte económica. Hay que ver la parte social. Imagínense que un tetrapléjico, por ejemplo, está afectando económica y socialmente como mínimo a 4 personas de su entorno. Entonces, esto hay una afectación muy grande en lo social, en lo económico, en los gastos directos y en los gastos indirectos, en la pérdida de tiempos, en la pérdida de productividad, y que no nos damos cuenta porque es como una gotita. Es
no es que es una catástrofe, pero para que se tenga una idea, hoy en día la franja etaria entre los 15 y los 29 años es la más afectada y nos produce una cantidad de pérdida de años productivos, porque así se mide desde que la persona fallece o queda inválida hasta lo que podría estar produciendo, hasta los 65 años en el hombre, 60 años en la mujer, que es enorme, enorme. Esa pérdida de potencialidad que tenemos es altamente significativa y sigo insistiendo, no se está atacando como corresponde. ¿Desde dónde parte el problema? O sea, ¿qué es lo que habría que atacar para que hay varias cuestiones. para empezar a cambiar? Hay varias cuestiones. Básicamente el problema más grande es un problema cultural, ¿no? De pérdida de valores. Pero tenemos todo lo que se refiere a educación vial, es una materia ultra pendiente. Ha hecho más las organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, que lo que han hecho los estados. Todo el tema de concientización. Estamos en un nivel muy chato de concientización, con eslogans que ya no afectan a nadie. Las campañas, esas famosas campañas, no sirven absolutamente para nada si no están inmersas dentro de un plan. Ahora, una campaña de comunicación dentro de un plan sí es significativo, pero así aislado no sirve para nada. En materia de legislación, atrasamos muchísimo, nos faltan muchas leyes y las que hemos incorporado son contraproducentes. En cuanto a lo que es toda la parte de infraestructura, como dijimos, se ha mejorado bastante en algunos aspectos. Control y sanción es otro gran problema. Tenemos pocos controles. Y muchas sanciones. No, pero aparte hay poco control y el control está bastante mal visto porque en realidad se han ganado que esté mal visto, porque no está hecho en forma noble. Tendríamos que multiplicar los controles por 100. ¿Es solo recaudatorio en este caso? ¿Sí? En mucha parte es recaudatoria, en mucha parte no está hecho como corresponde. Acabamos de venir de un congreso en República Dominicana donde hablaba una señora que estuvo a cargo de todo lo que fue el redireccionamiento de los controles dentro del Distrito Federal y lo que decía, esto fue un vil comercio para recaudar y cuando pusieron las cámaras y los controles en los lugares que realmente hacían falta, bajó un 85% la siniestralidad en esos puntos. Entonces hoy hay cámaras, empresas que se dedican a colocar equipos electrónicos, pero a cambio de quedarse con una parte de lo recaudado. A ver, el ejemplo más claro, para mí en Capital, el ejemplo más claro de una cámara o de un control de velocidad puesto y que bajó la siniestralidad es en Alcorta, bien digo, Alcorta, bueno, el tren de donde pasa el del San Martín. El 60, ya sea Alcorta y antes de llegar a Dorrego. Antes de llegar a Dorrego. Sí. Esa curva 60, en donde antes se mataban 200 sobre 100. 60 de ahora cámaras. Alcorta tiene máxima 70, en esa curva es 60, pero a ver, los choques no se generaban porque se viniera a 70 o a 60, doblaban como los bomberos. Claro, bueno, por juntos. eso. Entonces, pero ese es el ejemplo claro de puse una cámara acá y sirvió para algo. Exacto, y tendría que estar anunciado mucho tiempo antes porque eso es un verdadero punto negro en la ciudad y está perfecto ese control ahí. Está perfecto. Está anunciado, no sé, 10 metros antes del lado izquierdo. A ver, los controles tienen que estar como primera medida para hacer cesar la causa que origina el siniestro. Y yo lo que quiero, si tengo un punto negro, es que no se me siga generando siniestralidad, con lo cual no hay ningún problema en anunciarlo. Yo no quiero hacer una trampa, yo lo que quiero es que en esa curva doblen a 60 kilómetros por hora. Yo como automovilista siento que todo el tiempo me están trampeando con estas cosas. Es que ¿entendés? hay muchísima trampa. Entonces no siento que me están avisando, cuidando, protegiendo no solo a mí, a todos, sino que a ver dónde me voy a equivocar para cobrarme. A ver, nosotros recibimos cotidianamente denuncias de gente de todo el país y es muy común, cada día lo escuchamos más, las policías de tránsito, sobre todo municipales, que llevan un cartel portátil donde la velocidad que anuncia el cartel es mayor que la cartelería fija. Entonces te ponen, ha pasado en la ruta 2, un cartel de máximo 80 cuando la cartelería fija es de máxima 60 y después te llega la multa por haber pasado más de... ¿Cómo te defendes de eso? Bueno, en ese caso, en el de la ruta 2 hubo un video, el intendente, que era un intendente interino, dijo que no se iban a cobrar las multas anteriores, pero ya se habían cobrado. Entonces hay muchísima trampa. Vuelvo a insistir, tendríamos que multiplicar los controles por 100, pero nobles. La comunicación tiene que ser noble. A mí me están iniciando una causa judicial en la cual yo tengo derecho a defenderme de un juez que va a fallar si soy culpable o soy inocente. Con lo cual tiene que haber una comunicación fehaciente, tiene que haber una comunicación del juez, tiene que haber un derecho a la defensa bien constituido.
distribuido y aparte que sea igual en toda la nación, lo cual no ocurre. Entonces, hay muchísimas cuestiones de estas que si no cambiamos, si no amalgamamos, y es muy difícil poner de acuerdo, en este caso lo que le toca a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es tratar de poner de acuerdo a las 24 jurisdicciones, a los municipios, es una tarea titánica porque acá hay plata de por medio. Claro. Fabián, recién Nacho hablaba de estos nuevos actores, de las patinetas, los skates. ¿Dónde se ubican? ¿Va auto, moto, bici y así para abajo? Hubo una modificación en el decreto 32 del 2018 donde se encuadró a las bicicletas eléctricas, a los cuatriciclos. El tema es cómo se reglamenta el movimiento, por ejemplo, de los monopatines. Claro. Van a ser vehículos que se pueden mover en las bicisendas, y estoy hablando a nivel país. Claro, pueden andar por la vereda. Solo para bicicletas hoy. Claro, ahora, ¿por dónde van a circular? Y aparte hay una cuestión, hay un fenómeno que lo hablábamos hoy fuera de cámara, es el tema de los muertos con razón. Yo tengo derecho a andar, sí, vos tenés derecho, pero es peligroso. Y cuando tenés el siniestro, le van a pagar a tus deudos porque vos vas a estar muerto. Claro. Vos tenés razón, pero vas a estar muerto. Entonces, hay muchas cuestiones abusivas por parte de los peatones también, de las personas que usan un skate o un monopatín o patines, que se meten en lugares que son realmente peligrosos. Y hay una distancia enorme entre el riesgo percibido por nosotros y el riesgo real. Ese es uno de los grandes problemas de la percepción, de la mala percepción del riesgo que tenemos. Como estamos hablando de la vida y de la muerte, es algo urgente para accionar. Sin duda. ¿Qué es lo urgente si a vos te llaman y te dicen hagamos un plan para implementar mañana? ¿Llenar de cámaras es un paso o es insuficiente? Digo, porque me parece que acá es obvio que hay que hacer un plan a largo plazo, porque hay cosas culturales que se cambian a largo plazo, pero también al mismo tiempo, si vos tomás medidas urgentes, podés evitar muertes mañana probablemente. A ver, los cambios culturales demandan no menos de 20 años. Si uno quiere trabajar en lo urgente, lo más fácil es trabajar en control y sanción. Eso da frutos rápidos, pero en cuanto levantaste los controles, volvés a tener el mismo problema porque no cuajó el cambio cultural. Acá hay que trabajar en todos los frentes para ir cosechando en distintos momentos. Lo que da resultados urgentes es control y sanción. Pero hay que trabajar en educación, que es lo que más tarde va a dar sus frutos. El segundo paso es la concientización, el cambio legislativo. A ver, tenemos un gran problema con la gente que conduce alcoholizada. Sí. Hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires, como en varios puntos del país, que para el conductor particular el límite máximo de alcoholemia son 0,5 gramos de alcohol por litros de sangre. Hay muchas provincias y muchos proyectos de ahí, tolerancia cero. Pero me parece perfecto. No, es una aberración la tolerancia cero por varios motivos. La primera, yo después lo explico, técnicamente no existe el cero en una medición porque el propio aparato de medición ya tiene su propia tolerancia, con lo cual el cero no puede estar. La siniestralidad que tenemos es con la gente altamente alcoholizada, no con los que hoy cumplen la ley. De bajar de 0,5 a 0 es estar, digamos, tomando medidas sobre el que hoy cumple la ley. ¿Qué hizo el mundo? Considera delito a la persona que conduce con el doble de lo máximo autorizado, con lo cual la persona que en este caso es encontrada sin que tenga un siniestro, sin que mate, sino que en un control de alcoholemia la encontramos con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la ley Emilia en Chile o todas las leyes europeas, esa persona es considerada un delincuente, va preso y se le saca la licencia de conducir. Yo lo que lo digo es que el cero no te genera dudas. Claro. Por eso, yo no es que digo hoy y soy facho de derecha y traigo la banana porque soy gorila, pero digo, el cero no genera dudas. No. Entonces, voy a comer con mis amigos. Bueno, sé que me voy a tomar una copa de vino que no me daría 0,5. Pero ante la duda, me tomo un taxi. Suecia, por ejemplo, que es el país tal vez más avanzado del mundo en materia de seguridad vial, no tiene 0, tiene 0,2, inclusive para los conductores profesionales. También. Porque el mismo error que yo estoy planteando se da para un conductor particular, para un conductor de moto o para un conductor profesional. Sí. El 0,2 tampoco da lugar a la especulación, pero sí guarda todos los problemas de tolerancias. Entonces, si ustedes me dicen, bajamos el límite de 0,5 a 0,3 como tiene Chile, por ejemplo, sí, me parece muy bueno para que no haya especulaciones. Claro, para tener en consideración el margen de error. Claro. Que 2 copas de vino te dan positivo. No, y aparte, eso de las 2 copas de vino depende muchísimo. Hay 15 variables en lo que es el proceso de alcoholización, pero ahí viene el otro problema de cuando hablábamos de educación y concientización. El adolescente, sobre todo el adolescente, no conoce el proceso de desalcoholización.
Uno sabe que si tomas se emborracha. Ahora, ¿cuánto tiempo te dura la borrachera? ¿Cuáles son los efectos? ¿De qué dependen esos efectos? Hay más de 15 variables, desde la cantidad que se toma, el tenor alcohólico, si es un hombre o una mujer, la contextura física, el peso, el grado de acostumbramiento, si la bebida está caliente, si tiene burbujas. ¿Te emborrachás? Claro. Eso también es personal. A ver, hay muchos, en Estados Unidos hay causas donde se toma en cuenta cuánto le afecta a esa persona en particular el alcohol, lo cual ya es hilar muy finito y ya poner demasiada chicana. Claro, la última es decir, vos te tomás un whisky. Bueno, sabés que vos podés manejar 3 horas después de haber terminado de consumir el whisky. No sé. A eso vamos. Claro. Vos si vas a tomar, si vas a conducir, no tenés que tomar nada. Claro. Nada. Claro. Ahora, a lo que yo voy es, yo tomé... pongamos que son las 8 de la noche y yo a las 2 de la tarde me tomé media botella de vino. ¿Puedo manejar a las 8 de la noche? Eso no lo explica nadie y eso es el trabajo de concientización que hay que hacer. Hay que educar, hay que concientizar y hay que la gente aprenda cuáles son los efectos del alcohol que hacen en el organismo. Ahora, te hago una pregunta que me parece que es algo que no mencionamos y que nos preocupa a todos en la diaria. La irresponsabilidad de los particulares está clara. Ahora, la irresponsabilidad de los que llevan los micros escolares, yo veo a patadas irresponsabilidades. Sí. Los taxis o sus derivados de aplicaciones, Sí. los colectivos, los camiones. Digo, eso es gente que tendría que tener un control mucho más grande, porque Muchísimo. en general llevan pasajeros. Y sin embargo, uno los ve como si fuese Egipto, ¿viste? Que hacen cualquier cosa. Sí, convengamos que la ciudad de Buenos Aires es una isla con respecto al país. La ciudad de Buenos Aires está mucho mejor que el resto del país. Sí. Pero, por ejemplo, uno ve cómo son los controles y el seguimiento que se le hacen a los micros de transporte escolares en la ciudad de Buenos Aires, dista muchísimo de lo que es el resto del país. Ahora, nosotros... dentro del Observatorio Vial Latinoamericano hacemos tareas de capacitación. Hemos encontrado, estamos relevando toda esa información, 65% de los conductores profesionales que manejan un camión, 65% no sacaron su licencia de conducir con un camión. Fueron con la foto y la plata o con un auto particular. Bueno. Sin embargo, tienen una licencia profesional. Qué vergüenza. Cuando empezamos a relevar eso, hoy en día sigue sucediendo y acá a nomás, a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Eso comprado. Comprado, nos llegó a decir gente de un municipio que es, bueno, acá el trabajo no se le niega a nadie. Si la pobre persona Ay, tiene un Dios. trabajo que necesita No. un registro profesional, se lo damos. Claro. Le decimos, le estás dando una licencia para matar. Bueno, lo importante es que tenga trabajo. No. Y que pueda matar libremente. Claro. Entonces, después, cuando se hacen las capacitaciones, encontramos el nivel de desconocimiento. 98% de la gente que tiene una licencia de conducir no leyó la ley de tránsito. Y aparte hay que preguntarle cuál. Porque hay 24 provincias que tienen su propia ley, algunas que adhirieron a la ley nacional, otras que hicieron sus propias leyes, más la ley nacional, más todas las disposiciones municipales. Porque hablábamos de alcoholemia. La Nación tiene 0, pero Córdoba, la Nación tiene 0,5, Córdoba tiene 0, pero la ciudad de Córdoba tiene 0,4. Ahora te quiero preguntar algo que estamos obviando y me parece que está en el aire, que es el tema celulares, ¿no? Porque me parece que con los celulares es un punto de inflexión hacia una nueva educación, cultura. Sí. ¿Cómo? El celular es un agente distractivo. Lo que no hay que perder de vista es que la distracción es inherente al ser humano. Hay gente que le sacamos el celular y se distrae mirando los carteles, le sacamos los carteles y se distrae mirando a la gente. Todo el mundo tiene algún familiar o algún amigo que decimos un volado, está siempre distraído. ¿O decís que reemplazó a cualquier distracción? No, Ah. la empeoró. Ah. Nosotros hacemos todos los años un estudio de conducta peatonal en la ciudad de Buenos Aires y encontramos que en estos últimos 5 años fluctuó entre el 14 y el 18% el peatón tecnológico. O sea, la persona que cruza una calle utilizando el celular en cualquiera de sus formas o auriculares. Esa persona está como mínimo afectando 1 o 2 sentidos, pero que son los más importantes a la hora de movernos en el tránsito. Entonces, ahí tenés potenciales víctimas. Si uno toma General Paz, por ejemplo, y se mueve al nivel del tránsito, se va a encontrar que aproximadamente un 30% de la gente que circula manejando por la General Paz lo hace utilizando un celular. En cualquiera de sus formas, mandando mensajes o hablando por teléfono o como manos libres, y eso es lo que decimos que hay que modificar en los controles. En la Argentina desaparecieron los controles dinámicos.
Solo hay controles estáticos y electrónicos. El hecho ¿Fábricas de autos ya no permitan que la conectividad del auto exista? es que justamente... En principio, decir, mira, no me pongan manos libres. Hoy uno de los principales argumentos de venta, de marketing de las automotrices es cada vez más conectados. Claro. Y cuando vos decís, pero eso no distrae al conductor, es que yo no lo hago para el conductor tiene que ser responsable de usarlo cuando corresponde y es para usarlo el acompañante. A ver, es una hipocresía, Claro. lo usamos cuando estamos en nuestro rol de conductor, lo mismo que las pantallas. Por último, ¿qué lectura podrías recomendarnos para todos los que tal vez somos ocupamos dos o tres papeles de actores que somos ciclistas, salimos a correr, somos peatones, manejamos un auto? ¿Qué lectura nos recomendás para estar al tanto de las cosas? Como primera medida, leer la Ley Nacional de Tránsito, la Ley 24449 y su decreto reglamentario, que es el 779 del año 95, y empaparnos de ciertas cuestiones, el artículo 41, por ejemplo, de prioridades de paso, o el artículo 42 de las maniobras de adelantamiento. Rotondas. El uso, claro, todo lo que es prioridad de paso está en el artículo 41 que habla de las prioridades. A ver, todo el mundo, o casi todo el mundo sabe que quien viene por la derecha tiene prioridad de paso. Pero esa prioridad de paso se pierde bajo ciertas circunstancias, señalización en lo contrario, condiciones especiales de rotondas, cuando es un vehículo que baja de un paso a nivel, cuando hay un vehículo en emergencia. Pero cuando se dan dos excepciones, ahí, ¿qué pasa? Cuando preguntamos eso, el 100% de los encuestados no lo sabe. Y la ley dice, el que aparezca primero en este listado, con lo cual no solamente tenemos que saber que tiene prioridad de paso el de la derecha, sino que tenemos que saber todas las excepciones y en qué orden, por si se dan dos excepciones al mismo tiempo. Bueno, esas son cuestiones que se desconocen por completo. ¿Sabes por qué? Porque no se respeta la prioridad de paso. 62% de los siniestros viales que se dan en la ciudad de Buenos Aires se dan en bocacalles. Para que haya un choque en una esquina, necesariamente, sean los actores que sean, alguno de los dos no respetó la prioridad de paso. Por sí o por no, ¿se puede manejar con las aplicaciones que te indican cómo ir, cómo llegar? Sí, si lo pones en modo auditivo. Ajá. Fabián, Perfecto. muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a ustedes. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un corte. Te lo pido por el amor de Dios. Ya venimos.